posibilidades, y justamente Gildardo Gutiérrez, el presidente, uno de los organizadores de la Asociación Empresarial Mexicana, me decía que usted tiene una vocación claramente, y es importante, de la diplomacia mexicana, de hacer un activismo, digamos, público emprendedor, es decir, cómo justamente los funcionarios de la administración tienen que ser mucho más emprendedores, y esto implica ser mucho más ágiles, ¿no? Para que México pueda... Para ser un embajador exitoso, o un funcionario exitoso, o un empresario exitoso, se tiene que ser transversal, se tiene que conocer y entender la dinámica del mundo en lo cultural, en lo económico y empresarial, y en lo político. Si no se tiene la integración de estos tres elementos, es muy difícil comprender bien los problemas y encontrar buenas soluciones. En los Estados Unidos, en la Asociación de Empresarios Mexicanos, encontramos sin duda un pivote de expresión de lo mejor de México y de lo mejor de los Estados Unidos. La Asociación de Empresarios Mexicanos no solo agrupa a compatriotas nuestros que han venido con éxito a realizar sus actividades aquí, también agrupa a latinos y mexicoamericanos que han sido exitosos aquí. Y tenemos, y esto lo hemos conversado en la asociación con Gildardo y todos los compañeros que están ahí, enormes cosas que aprender por parte de la comunidad mexicoamericana, por parte de los latinos. Al final hay una fertilización cruzada entre lo mejor que de México se aporta aquí, y ahora lo que nosotros podemos aprender de este gran país que si alguna condición tiene que lo ha hecho grande, es precisamente su habilidad de abrazar talento, creatividad, innovación, trabajo duro y toma de riesgos por parte de los migrantes que han venido de todo el mundo. La Asociación de Empresarios Mexicanos, en un estilo obviamente distinto, pero no menos potente, integra esto muy bien, y esto es lo que a mí me parece que como embajador, como embajada, tenemos que entender, asumir y apoyar y apoyarnos en eso para poder ser exitosos. Claro, y es que este paradigma que mencionó, y no es nuevo, Carlos Fuentes, de esta tercera nación, y que se menciona constantemente cuando se habla desde Estados Unidos y desde México, pues que se convierte también en un reto entenderla y vincularla a ambos países, porque para ambos países resulta indispensable. Sin duda, solamente en la perspectiva del tiempo, con enorme respeto y cariño a don Carlos Fuentes, con quien tuve una gran amistad, es que esta tercera nación es la que está tomando potencia, expresión y además una enorme presencia en los Estados Unidos. Los Estados Unidos van a ser esta tercera nación. Los nuevos millennials, al final, son y van a ser en su mayoría, como ningún otro grupo, latinos. Y eso es una realidad que no se puede ignorar y que va a cambiar, está cambiando de una manera muy profunda la dinámica política del tejido social y económica de los Estados Unidos. Y de ahí, justo regresando al tema de la coyuntura política, pues los reacomodos que tienen que tener ambos partidos en la Unión Americana, porque tienen que atender a un electorado. ¿Cómo apalancarlo desde México? Porque pienso en pues el exilio cubano, el lobby israelí, que finalmente son exitosos a la hora de plantear sus agendas. Sí, nada más, aquí hay que entender, desde luego nosotros tenemos que acercarnos con mucho respeto a la comunidad mexicoamericana, a los latinos, y ellos tienen una expresión muy importante, pero nosotros tenemos que entender muy bien que los latinos en los Estados Unidos son esencialmente americanos, sin perder su condición de mexicanos o de ecuatorianos o de salvadoreños, mexicanos en su mayoría, pero su sentido de futuro está aquí. Entonces es cómo les ayudamos a recuperar con mucho respeto hacia lo que hacen y lo que son, su herencia cultural y la contribución que cultural e históricamente México y toda la expresión hispana ha tenido en ellos, pero entendiendo muy bien que su construcción de futuro está en esta geografía y que esa es la que potencia nuestra visión norteamericana. Yo preferiría tener un acento norteamericano, asumiendo nuestra mexicanidad, nuestra latinidad, nuestra hispanidad, pero en esta lógica.
Embajador, por último me gustaría preguntarle en dónde ve que va a estar este potente bloque que ya decía, incluso mucho más interesante que Asia, por más que es un fenómeno económico y social sin paradigma en la historia. ¿Dónde tendríamos que estar? ¿Cómo se imagina que será esta relación en el futuro del mediano y largo plazo? Mira, evidentemente el nivel de integración y la efectividad de la integración es muy notable, pero el potencial hacia adelante es aún más notable. Hay un comercio muy grande, 1.3 mil millones de dólares por día, más de $1 millón por minuto, pero este comercio al final sigue estando concentrado en un número relativamente pequeño de empresas. Tenemos que hacer que la cadena de valor baje a pequeñas y medianas empresas en México, pero también aquí. Y ahí es donde yo veo que esta intersección entre emprendedores de uno y otro país, y que tenemos que mirarnos como emprendedores norteamericanos, podamos hacer una diferencia sustancial. Tenemos que bajar los costes de transacción, bajar las barreras de entrada, simplificar la manera en la cual hacemos interfaz entre nuestras economías vía la frontera, que sigue siendo un desafío muy grande por infraestructura, por staffing, por trámites burocráticos, pero tenemos mucho que aprender recíprocamente, y sobre esta base me parece que tenemos una enorme oportunidad. Si sabemos capturarla, realmente podremos hacer una diferencia para nuestros países, para nuestra región y por consecuencia para nuestros ciudadanos. Por último, ya estamos en una etapa más madura de la relación, y es que pienso en el libro que escribió el embajador Davidoff, que decía El oso y el puercoespín, que marcaba pues una dinámica de relación, y tengo la impresión que la evolución que ha tenido la relación México-Estados Unidos empieza a volverse mucho más pragmática, y estamos empezando a entrar en una etapa... Siempre ha sido un tanto ambivalente, y todavía hay muchos elementos que meten ruido, y hay que hacer pedagogía para explicar a México aquí, y explicar a los Estados Unidos en México, y explicar a México en el Canadá, y viceversa. En esa lógica no podemos darnos por descontados. Hemos avanzado, pero los desafíos hacia adelante siguen siendo muy grandes. Y eso es lo que nos motiva, obviamente, como empresarios, como diplomáticos, como funcionarios, a mirar hacia adelante juntos y con optimismo. Muchas gracias. Le agradezco muchísimo. Al contrario. Pues ahí tenemos al embajador de México en los Estados Unidos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.